Es que no me oigo, ¿eh? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Me presento, me llamo Eduardo Martín, soy miembro de la agrupación filatélica de Ceuta y esta tarde-noche, vamos a inaugurar una serie de charlas, conferencias, coloquios, como queramos llamarlas, sobre diferentes tipos de coleccionismo, sobre diferentes facetas que tiene la filatelia, que tiene la historia postal, que tienen otros coleccionismos. Queremos con esto, la agrupación filatélica de Ceuta quiere con esto, pues en primer lugar, sacar de muy interesante a la hora de, insisto, sacar un poco a la calle lo que se hace, lo que se está haciendo, no solamente en Ceuta, sino en el resto del país, ¿no? A través de la investigación sobre el sello de correo, sobre la filatelia, sobre las tarjetas postales, que nos habla José Luis, sobre, insisto, un montón de coleccionismo diferente. Quisiera a todos, también en primer lugar, agradecerles que estén esta noche aquí, por supuesto, y agradecer a la Biblioteca Pública, en la persona de su director, que hoy nos acompaña, José Antonio Alarcón, la cesión de estas instalaciones en esta primera charla y en las que esperemos que vengan. Ya tenemos varias programadas, ya se irá anunciando, ¿no? En estos meses que nos quedan hasta el verano, se irán anunciando para que todos, pues, podamos un poco disfrutar de lo que es el coleccionismo e, insisto, de intentar ir más allá de lo que es la mera posesión o la mera adquisición de objetos de colección, ¿de acuerdo? Eso es, en resumidas cuentas, lo que pretende la agrupación filatélica de Ceuta. Hemos querido, con los miembros de la Junta Directiva, que la primera charla, la primera conferencia, la diera nuestro amigo José Luis Gómez Barceló, cronista oficial de la ciudad, como sabemos todos, y, por supuesto, miembro de la agrupación filatélica de Ceuta, entre otras muchas asociaciones. Yo no les voy a hablar de José Luis porque yo creo que todos los presentes conocemos su trayectoria, conocemos quién es, conocemos lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará, por supuesto. Yo sí quiero resaltar una cosa de José Luis. José Luis, para mí y para otros amigos de nuestro entorno, ha sido siempre una persona que se dio cuenta hace muchos años que había que tender puentes. José Luis es la persona que lleva tendiendo puentes dentro de su campo, dentro de la historiografía, dentro de la investigación histórica, lleva tendiendo puentes a un lado y a otro del estrecho, no solamente por su asistencia a conferencias, a charlas fuera de nuestra ciudad, sino también porque tiende puentes de amistad, tiende puentes. José Luis es una persona, y no quiero extenderme mucho de verdad, pero José Luis es una persona que ayuda a todo el que puede. Eso es también extender puentes hacia otros investigadores, hacia otros historiadores, y creo que es, desde mi punto de vista, lo más resaltable, aparte de que sea una bellísima persona, por supuesto, y amigo nuestro, ¿no? Pues yo creo que es lo más resaltable de José Luis. Y yo no tengo nada más que decirle, que espero que disfrute, que van a disfrutar, porque la charla, insisto, la da José Luis, y que espero contar con todos ustedes, que la agrupación filatélica espera contar con todos ustedes en las próximas charlas que vendrán en los próximos meses. Y nada más, le cedo la palabra a mi amigo. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos, gracias a la biblioteca por abrirnos sus puertas a esta actividad, gracias a la agrupación filatélica, de la que soy miembro, por permitirme abrir este ciclo que llevamos años diciendo que lo vamos a abrir y no somos capaces. Había que romper el fuego y entonces hemos dicho, bueno, pues el más pesado de todos, que tiene más costumbre de esta faena, que empiece. Y bueno, pues yo como muchos de ustedes, coleccioné sellos, claro que coleccioné sellos hace muchos años, pero lo de los sellos, pues bueno, lo dejé un poco aparte. Y para estudiar la ciudad empecé a comprar fotografías, a comprar postales, y un buen día me di cuenta que tenía muchas.
Bueno, yo las comparto con mis amigos para sus trabajos y para los míos. Pero es el caso que a veces pues el coleccionista tiene una visión diferente de las piezas. Porque yo cuando compro mis postales las clasifico por temas, las clasifico por zonas de la ciudad, por ciudades, por temas, guardo por una parte pues las de ferrocarriles, las de jardines, las de esculturas. Yo no sé, me había ocurrido que, claro, aquí el mundo coleccionista quiere que uno serie las postales y quiere que uno sepa, bueno, quién es el editor, quién es el autor de la postal, cuántas se hicieron. Y eso ha hecho que, por ejemplo, para esta conferencia haya desmontado todas las cajoneras de mis postales. Y esto ya ha sido, bueno, un desastre. Pero creo que vamos a poder ver cosas curiosas. Porque, bueno, porque yo tampoco había visto mis postales de esta manera nunca, ¿no? Eh, Desde un principio yo quería hablar de las primeras tarjetas postales de Ceuta. ¿Por qué? Bueno, pues porque creía que era curioso esas primeras postales, esas postales que se emiten en el primer cuarto del siglo XX principalmente, pero luego me he llegado a la sorpresa de que casi podía haber dejado la conferencia en 1910 nada más, porque realmente tengo centenares de postales emitidas en la primera década del siglo XX. Es curioso, pero bueno, al final estas cosas pasan. Entonces vamos a ir viendo postales, vamos a ir estudiando un poquito el tema yo creo que van a disfrutar con algunas piezas, sobre todo porque muchas de ellas no son mucho o nada conocidas. Bien, para empezar hay que decir que esto se enmarca dentro de la historia postal de Ceuta y que en esa historia postal de Ceuta se lleva trabajando muchos años por dos investigadores que son Eduardo Martín Pérez y José María Hernández Ramos, que sus artículos están publicados, muchos de ellos en el Correo del Estrecho, y que, bueno, Internet ha hecho en los últimos años, gracias a que la agrupación filatélica tiene, principalmente gracias a Miguel Rodríguez Zamora, tiene el Correo del Estrecho en la web, pues que los artículos sobre el Correo de Ceuta lleguen a todas partes. Yo destacaría, aparte del estudio que han hecho del correo y de la historia postal de Ceuta, yo destacaría una cosa importante, porque es algo que muchos investigadores ceutíes hemos siempre defendido, y es la normalidad de nuestra ciudad. Cómo lo que ocurre en Ceuta ocurre en otros sitios. Por eso yo siempre tengo esa necesidad, efectivamente, de contextualizar todo lo que pasa en Ceuta, con una orilla y con la otra del estrecho. Porque a mí me parece que lo que pasa aquí no es tan extraordinario. Es lo mismo que pasa en un sitio y en otro. Lo que pasa es que a veces no lo comparamos y no sabemos por dónde va. Pero en nuestra ciudad hubo correo desde siempre, ¿no? Y tenemos piezas maravillosas de correo llegadas a Ceuta en el siglo XVIII, como esta venida desde Roma, ¿no? Del Archivo Diocesano de Ceuta. Tenemos las marcas del siglo XVIII de Ceuta, las marcas postales, como esta de la colección de Eduardo, o como esta del siglo XIX, que es mía, de una marca que pone África, que es una de las marcas prefilatélicas de Ceuta. De la prefilatelia de Ceuta pasamos al uso del sello a partir de los años 50 del siglo XIX y de las marcas postales. Y todo eso va a dar lugar a un cambio total. El correo va a ser mucho más eficiente, mucho más rápido, va a llevar a muchos más sitios, ¿no? Y hay un señor, en esos años 50, 60, que se da cuenta de las posibilidades que el correo tiene. Este señor, que se llama Henry von Stephan, era un funcionario de correos de Alemania y que más tarde sería el promotor de la Unión Postal Universal, que se funda, bueno, como Unión Postal General en 1874 y como Unión Postal Universal en 1878. Este señor ya propone emitir tarjetas postales en 1865. Pero no va a ser instantáneo. Las primeras tarjetas postales se van a emitir a partir de 1869 en Austria. Hay que decir que estas tarjetas postales son un tanto especiales. En primer lugar, porque al ser emitidas por los gobiernos, tienen el sello impreso. Es decir, que estamos hablando de lo que normalmente se llaman enteros postales.
Lo segundo, que tienen reservada una cara para la dirección, para en la dirección y el franqueo, y la otra es donde se puede escribir. Así van a ser las primeras postales. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues que a partir del 70 hay un montón de gente interesada porque en España también haya postales, pero España está en un proceso muy convulso políticamente. Ha caído en el 68 Isabel II, en 1871, cuando se quiere empezar a poner en circulación las primeras postales, acaba de llegar Amadeo de Saboya, y bueno, pues lo cierto es que llegamos al final del reinado en 1873 y aquí no se ha emitido ni una sola postal. Es decir, como muchos de los proyectos gubernamentales, bueno, pues no fueron capaces de emitir ni una sola. Pero claro, la iniciativa particular es otra cosa. La gente quería postales y hubo una serie de señores que empezaron a emitir sus propias postales. ¿Qué ocurría? Claro, esas postales no podían llevar el sello impreso. Tenían que tener un franqueo. Pero no había un franqueo especial. Como no había un franqueo especial para la postal, lo que utilizaban era el franqueo de impresos. Y bueno, en principio fueron aguantando. Conocemos unas 25 postales hechas por particulares. Las primeras, sobre todo, son las de Abelardo de Carlos, de Cádiz, ¿no? Para la moda elegante también, que también la dirigió él, y luego después unas pocas en Bilbao y algunas de Bastinos en Barcelona. Pero las más importantes de todas, las más conocidas, fueron las del doctor Tebusen, es decir, don Mariano Pardo de Figueroa. Don Mariano Pardo de Figueroa es una figura muy interesante. Él comienza a hacer sus postales a partir de 1872-73 y se consideran las suyas las primeras porque son las primeras que tienen tarifa especial. Entonces se consideran las primeras postales las que hizo Tebusen. Esta ya es una postal que, aunque algún investigador está diciendo que es la primera postal de Tebusen, esto tiene la marca, la franquicia de Tebusen, con lo cual tiene que ser bastante posterior. Este era Tebusen. Tebusen era un señor que nació en Medinasidonia, también murió allí. Era un diletante, un abogado, escritor, cervantista, un gastrónomo. Publicó los primeros artículos sobre gastronomía española por toda Europa. Es el que hace los primeros libros, la primera literatura sobre postal, sobre correo en España. Es una figura. Fue la primera persona que se lo nombró cartero honorario. Creo que es el único español que no haya gobernado en este país que tenga 2 sellos, ¿no? Y bueno, pues llegó a tener franquicia propia. Pardo de Figueroa fue un guerrillero, ¿no? En esto de las postales. Y ahora veremos alguna otra cosa. Bueno, por fin, en enero de 1873 se publican las primeras tarifas para que ya haya los enteros postales españoles y a partir de mayo empiezan a aparecer. Hay un momento, todo el año 1873, en el que conviven postales de particulares y postales estatales, hasta que luego, a partir de diciembre, se prohíben las postales de particulares y ya solo quedan estos enteros postales. ¿Qué pasa en Ceuta? Pues normalidad. Es decir, si se emiten unos enteros postales en todo el país, aquí llegan la oficina de correos que estaba en la Plaza de los Reyes, en el hospital, trae las suyas y desde aquí salen. Esta tarjeta postal es un entero postal típico de las primeras series, tiene todavía una errata, pone tarjeta con G. Está circulada el 13 de julio de 1874 desde Ceuta. Es la primera tarjeta que conocemos de Ceuta. El tema de las tarifas fue muy complicado. En 1879 se obligó a que, igual que el resto del correo, tuviera una sobrecarga, un impuesto de guerra, y ese impuesto de guerra pues le sentó muy mal, sobre todo a Tebusen, que publicó esta magnífica tarjeta postal, que era una esquela que dice: rogar a Dios por la salud de la señorita doña Tarjeta Postal de España,
gravemente enferma de un ataque de seyoverritis. Entonces, bueno, esta es una postal emitida en 1879, de las que se hicieron pues unos 100 ejemplares. Bien, la prohibición de hacer tarjetas por los particulares se mantuvo hasta 1877, para el correo con España y Marruecos, y hasta el 86 con el extranjero. A partir del 86 se acaba el monopolio de las tarjetas estatales y entonces ya empiezan a aparecer tarjetas. Bueno, esas tarjetas tienen que cumplir una serie de normas que las dicta precisamente la Unión Postal Universal, como son el tamaño, ese tamaño normalizado de 14,9 aproximadamente, ¿no? Calidad de la tarjeta para que pudiera circular, un espacio para el sello y para las señas, del destinatario del remitente, e ir sin sobre. La postal tenía que circular sin sobre. Bien, pues a partir de ahí empiezan a salir tarjetas que siguen teniendo una cara con texto y otra cara para la dirección. En 1884, el diccionario de la Real Academia admite ya el término tarjeteo. El término tarjeteo es hoy día el que define el intercambio de tarjetas postales y tal. Sin embargo, en 1884 no nace por eso. Nace sobre el intercambio de las cartes de visita, de las tarjetas, la tarjeta de visita, que era un formato fotográfico, que era aproximadamente la mitad de una tarjeta postal, y que, tenían unas dimensiones de 54 por 89 milímetros y montada se quedaba en unos 60 por 10. O sea, aproximadamente la mitad de una tarjeta postal. Estas dos son cartes de visita de Ceuta, de 1873-74, de esos primeros años también. Vamos a encontrarnos a partir de ahora 4 tipos básicos de tarjetas, a partir de que en 1892 comiencen a emitirse postales con imágenes. Todo esto va a darse gracias al avance de la imprenta. De una parte tenemos la fototipia, esas imágenes magníficas que, por ejemplo, hacía Hauser y Menes, la fototipia Thomas, Castiñeira y Álvarez, unas impresiones de clichés fotográficos que permitían una impresión de gran calidad. Por otra parte, las postales litográficas, pues son, por ejemplo, esas que parece que son como dibujadas en colores, como las de la imprenta médica de Cádiz, ¿no? Por poner un ejemplo. En piedra litográfica se podían hacer muchas, pero bueno, eran caras y además, pues al fin y al cabo había que grabarlas. No era el cliché fotográfico. De otra parte, el fotograbado, ¿no? Que era, pues bueno, un sistema de imprenta con varias planchas, y ahí, pues bueno, cuando uno somete a la lupa la postal, ve la trama. Y había tramas buenas, tramas malas, bueno. Y por último, la postal fotográfica, que era la postal que sobre un papel, sobre una tarjeta postal, el fotógrafo hacía directamente su revelado. Esas van a ser muy normales, muy corrientes, pero claro, ya no es una postal de tirada, sino que es simplemente una postal de uso. Pues una persona se hacía una fotografía y esa fotografía pues la mandaba a sus amigos y tal, como una tarjeta libre y abierta. Normalmente esta tarjeta casi siempre circulaba en sobre, pero bueno, las hay circuladas. La primera postal con ilustración en España es de 1892. La hace Hauser y Menes y es esta postal de la colección de Martín Carrasco, de Recuerdo de Madrid. Como vemos, teniendo en cuenta que el dorso tiene que estar reservado para las señas, hay que escribir encima de la postal o en un huequecito que el impresor deje en la postal, como en esta. ¿Qué pasa en nuestra zona? Bueno, en nuestra zona las primeras postales que conocemos son principalmente, lo que dicen todos los autores, de 1897, tanto en Tánger como en Gibraltar. Mientras que en Melilla no llegan hasta 1902. Yo he conseguido, no hace demasiado tiempo, una postal circulada en 1896, que lleva un año atrás la fecha de Tánger. Esto puede ser por 2 razones. La buena sería que, teniendo en cuenta que está impresa por una editorial no española, bueno, pues que
las fechas no estén dentro del abanico que se maneja en España. La otra puede ser que estas marcas sean un falso. Es decir, que la postal esta sí que circulase en 1800, se escribiese en 1896, pero podría ser un falso. No tenemos seguridad. La fecha coincide, bueno, está ahí en estudio, pero bueno, es una postal peculiar. Hauser y Menet hizo, como digo, postales para Gibraltar y para Tánger. Y bueno, pues estas son algunas de las que hizo para Gibraltar, como ven, con espacios grandes. Bueno, son postales de bastante calidad, y muchas veces pues se confunden. La mayoría de estas primeras series, cuando se encuentran ejemplares, están sin circular. Pero están estudiadas, todas las postales de Hauser y Menet están estudiadas por Martín Carrasco desde hace años en un libro magnífico sobre las primeras postales de Hauser y Menet. Tánger además tuvo una suerte, y es que está dentro de una de las emisiones de postales míticas que cualquier coleccionista quisiera tener. Pablo Dumassin fue un editor que realizó series de postales muy conocidas, sobre todo en los años 30, 40, pero en 1902 emitió 13 postales que son totalmente singulares. Hizo 3 para Madrid y Sevilla, 2 para Tánger y 1 para Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Jerez. Son postales típicas de ese momento, sigue teniendo su imagen, un espacio para escribir y el dorso que circula. Pero estas imágenes, que están hechas con impresiones sobre varios papeles que se pegan entre sí, daban lugar a que, vistas al trasluz, saliera una imagen diferente, un nocturno. Yo he intentado, es decir, hay un investigador que tiene una página web, el Cartófilo Empedernido, que compró una de las postales. Estas postales son caras. Estas postales de Dumassin están entre los 60 y los 100 euros cada una. Bueno, él cogió una postal, la desmontó entera para ver cómo funcionaba, porque es muy curioso. Yo he hecho una caja de luz para que se den un poco de idea de lo que pasa con estas postales. Esta es la postal, y esta misma es la postal cuando la metemos en una caja de luz, en la oscuridad, nos da un nocturno con una imagen casi, es decir, es el nocturno en el mismo sitio, pero aparecen cosas y desaparecen cosas del día a la noche. Son unas postales espectaculares, que ya digo que cualquier coleccionista se mata por ellas, y son las piezas que cuando uno consigue una nueva, dice uno, bueno, aunque la tengo repetida no importa, porque el coleccionista siempre tiene este tipo de cosas, ¿no? Bien. Y entramos en la postal de Ceuta, con uno de mis personajes favoritos, porque es que realmente Ceuta es una ciudad en muchas cosas singular, y en la postal no podía ser menos. Este señor, Luigi Massetti, es un escritor italiano, un cicloturista que se llamaba a sí mismo, un diletante, un anarquista, una figura peculiar. Bueno, pues a este señor no se le ocurrió otra cosa en 1900 que hacer un tour desde Ceuta hasta Cabo Norte en Noruega y de ahí al Bósforo, y empezar en Ceuta e ir emitiendo postales desde cada sitio de donde estaba. Bueno, pues este señor es el responsable de la primera postal de Ceuta. Él emitía estas postales, ¿no? Y bueno, él emite, las 2 primeras postales son esta postal en la que está él con toda la ruta y todas las fechas en las que va a ir llegando. Aquí tenemos el dorso. Todas las postales tienen esta marca de ciclista con el texto este mismo texto que ven aquí arriba, ¿no? Y bueno, pues esta y la postal de Ceuta son de las mejores. También son muy buenas las que hace en otras ciudades europeas y demás, como esta de Constantinopla, que es una pieza magnífica. Esta es un original de mi colección. Esta es la copia de internet, porque espero que llegue algún día por correo. Correo no sé si funciona mejor o peor que 1900, pero bueno, es diferente. Entonces, espero que llegue algún día. Y esta
es la postal que él emitió de Ceuta. Es una postal muy bien impresa, en la que, como ven, está la iglesia de África, la plaza con el monumento, el solar del ayuntamiento viejo, que lo han echado abajo, esta casa, que la veremos en alguna otra fotografía, esta casa con las cristaleras, ¿no?, que luego se demolió para construir un edificio similar al del ayuntamiento, ¿no? Y aquí tienen pues su marca, y esta concretamente es de la colección Marañés. Conocemos 3 ejemplares de esta postal de momento. Este tour fue una aventura que salió en todos los periódicos nacionales e internacionales. Ceuta salió en todas partes. Este, por ejemplo, es un grabado de una revista que tengo una serie, vamos, tengo periódicos, tengo revistas y tal, porque voy historiando el tour este del cicloturista y a ver qué más sale, ¿no?, qué postales salen. La nuestra, ya digo, es de las mejores postales, porque las postales de las ciudades españolas son postales con trama y tienen bastante poca calidad. Pero una postal, por ejemplo, estamos hablando entre coleccionistas y tal, y a todos nos interesa saber cómo funciona esto. Pues este tipo de postales de Masetti están normalmente por encima de los 250 euros cada pieza. O sea, son piezas súper codiciadas. De modo que todavía añade más dificultad encontrar la primera postal de Ceuta. A partir de ahí, bueno, en principio estas las había puesto para que vieran cómo se escribía en las postales. Por ejemplo, estas son de Tánger. Esto es un tipo de postal, las Grußhaus o souvenir, ¿no?, que es un tipo definido en el coleccionismo de postales. Hay quien colecciona este tipo de postal, en la cual el reverso es continuo, ¿no? Ahora explicaré esto. Y hay un espacio para escribir, como digo, y estos son los que se llaman recuerdo o Grußhaus. Están viendo que por el otro lado, como no hay espacio para escribir, el reverso está corrido, es completo. Por eso los coleccionistas cuando hablan de postales, y verán cuando entran en un catálogo, por ejemplo en Todo Colección, y las postales antiguas suele decir reverso partido o reverso sin partir. ¿Qué significa eso? Significa que la Unión Postal Universal, a partir del año 5, autorizó a partir el reverso en dos, dejar en una parte la dirección y en otro el texto, y ya se podía hacer la imagen completa en la postal. En estas son anteriores al 5, concretamente anteriores al 6, porque en España el reverso partido no se instauró hasta 1906. Entonces, todas estas postales que yo voy a ir poniendo, casi todas son con el reverso sin partir, es decir, postales anteriores a 1906. Bien, ¿hay en Ceuta postales de ese tipo? Prácticamente no. Lo que sí hay es alguna postal como esta, que yo la definiría más como lo que se llaman postales autógrafas. Son postales que hace un señor para su propio uso. Hace su tarjeta con su fotografía y la envía. En este caso, esta es una postal de 1902 que salió a subasta y se me escapó. Entonces, es de esas piezas que uno esperará a ver si el coleccionista algún día la vuelve a poner en circulación, pero bueno, es una pieza muy interesante. Pero ya digo, es una pieza autógrafa. Estas piezas autógrafas se dieron durante muchos años y hay piezas autógrafas de Ceuta espectaculares. Eran muy aficionados a estas cosas los arquitectos, los ingenieros, que les gustaba hacer sus propias postales con las obras que estaban haciendo y mandarlas a los amigos, a presumir de la obra que estaban haciendo. En este caso, esta postal la manda Tomás, que es Tomás Fernández Quintana, que es el capitán ingeniero que montó la red telegráfica en 1913. Bueno, pues esta postal la manda él, se la manda a un compañero y le dice que ya acaban de terminar la obra, que está dispuesta a inaugurarse en unos días y que bueno, que ya está a punto de funcionar. En este caso es el ingeniero que vino en el año 19 a cambiar la linterna del faro, la que manda a su familia una postal fotográfica con su firma, y está él en la linterna del faro. Bien, en el año 2 tenemos la primera emisión de postales impresas. Son postales cómico-satíricas, esto se daba mucho,
y son postales que hace este señor, don Joaquín García de la Torre, que era el dueño de una de las imprentas locales y que emitía el periódico El África. Hizo una serie y se quedó en 2 nada más y casi le cierran el periódico. Las dedicó a el gorila, ¿no?, que es un animal que en Ceuta es muy conocido, un tío muy bruto y bandido, que es el alcalde del momento. Y la segunda postal que también emitió, que yo no la he visto, pero no la tengo, es una que hizo con un prestamista, conocido como el Moro Jameido en Ceuta, y que se reputaba por tener alguna relación familiar con el alcalde también. Estas postales de lucha política muy típica entre los liberales de comienzos del siglo XX, pues bueno, daban lugar a guerras y en fin, se emitieron unas pocas y no se emitieron nada más. Pero en este año salen las primeras postales fotográficas de Ceuta. La primera serie es una serie que hace Gámez y Buscató, que son impresores, con este formato. Aquí tenemos utiliza una foto del Puente del Cristo, con su puerta, su puente levadizo todavía. Fíjense que está la parte de piedra y está el puente de madera, con sus cadenas y demás. Esta fotografía la hizo un aficionado, un militar, y la publicó en distintas revistas de principios de siglo. Bueno, pues esta forma parte de la primera serie. Esta serie era muy cara, muy cara. Lo sabemos porque Rodolfo, que era un empleado de correos del año 1902, fue un coleccionista de postales que mandó muchísimas postales a muchos sitios. Y en el año 1902 escribe al jefe de correo de Sevilla y le dice en la postal, que le ha escrito encima, que le manda una postal de Tánger porque las de Ceuta solo las tiene Gámez y Buscató y son muy caras, valen 6 reales. Y entonces, pues está esperando a que salga alguna emisión más barata. Bueno, aparte de esta serie, hace una segunda serie con este mismo formato, ¿no? En este caso con fotos de Juan Barranco, que es un delineante de la ciudad, un buen fotógrafo, cuyas ilustraciones llenan revistas como por ejemplo la Ilustración Española y Americana, ¿no? Y por ejemplo pues tenemos esta, que es la titula Un día de boda de moros en el ángulo. Como saben, en esa época la compañía de moros tiradores del Rif estaba en el ángulo y bueno, pues esta está circulada en abril de 1904. Pero la serie general, que sale en el año 3, la componen una serie de postales que están todas hechas sobre fotografías de Luis Arbona. Luis Arbona es el fotógrafo más importante del momento. Todavía no ha llegado Rubio, todavía no ha llegado Calatayud, todavía no ha llegado Ross. Es decir, ahora mismo es el fotógrafo notable de la ciudad. Y bueno, pues hace una serie de postales espléndidas. Vamos a ver la competencia tan enorme que hay. Vamos a ver muchas postales y vamos a ver que no se repiten. Es decir, que cada serie de postales es diferente. Los clichés se utilizan varias veces a lo mejor, se iluminan, pero por la propia editorial, salvo en algún caso que se venda los clichés de un fotógrafo a otro o a un editor. Entonces, aquí tenemos el edificio del Serrallo Moro, que no es el Serrallo donde está la Legión, sino un edificio que se ve las ruinas todavía desde la finca de los Berrocal al otro lado de la frontera. Esta imagen de los jardines de San Sebastián, que es muy curiosa también, esta del puente, ¿no?, que la manda precisamente Juan Barranco, ¿no?, o esta vista muy curiosa entre tejados desde el Hacho. Esta está circulada el 21 de enero de 1903 y confirma que esta serie general se hizo al mismo tiempo prácticamente que las dos anteriores. Estas son otras postales, por ejemplo, una vista de los muelles provisionales, ¿no?, el muelle militar de Ceuta o de la mezquita de Sidi Mbarek. Son postales, muchas de ellas circuladas. La circulación es la que nos permite confirmar las fechas de edición, las fechas de... La segunda empresa que va a dedicarse a hacer postales de calidad va a ser la viuda de Martínez, de TJ Martínez. Fue una imprenta que duró pocos años, 9 años, según los
los estudios sobre la prensa en el norte de África, de Fernando Lahoz, emitieron algunos periódicos como el Heraldo de Ceuta, y esta es una de sus postales de una de las 5 series que más o menos yo creo que se hicieron. Comienzan, ya digo, son todas de 1902, 3, 4. Esta es una vista de Ceuta, circulada en el no sé si es del 3, sí, del 3. Y esta serie todavía, como ven, como son series en las que no se puede escribir por el otro lado, pues van dejando espacios, en esta del foso, del ángulo. Aquí sí tenemos el serrallo, el serrallo de nuestra zona, ¿no? Todas estas fotos tienen una particularidad, y es que ya no viene el fotógrafo, y no va a venir en ninguna serie más. Gámez y Buscató fueron los únicos que siempre consignaron los fotógrafos, pero fueron los únicos. Los demás no lo han hecho nunca. Bien, esta es una serie también, es la serie de 1902. Aquí vemos, por ejemplo, el monumento de la Plaza de África, el faro con la familia de los fareros, y esta, ¿recuerdan el edificio que vimos hace un rato en la Plaza de África? Pues es este mismo edificio. Aquí, para que nos orientemos, aquí estarían los pabellones militares que hoy en día hacen esquina frente al ayuntamiento. Son postales muy interesantes, de fotografías que no conservamos los originales fotográficos, con lo cual no tenemos otra imagen para estudiar la ciudad más que estas postales. Hay una serie de un formato diferente, con esta tipografía en rojo, ¿no? Todas estas postales las está emitiendo, las están mandando a imprimir a la fototipia de Hauser y Menet. Es decir, todo esto está viniendo de Hauser y Menet como las grandes postales de todas las grandes capitales españolas. Entonces, todas estas están circuladas. Aquí vemos, por ejemplo, lo que ahora mismo es la universidad, el cuartel del Teniente Ruiz, o del 54. Y aquí tenemos ya el puente del Cristo, pero fíjense que ya se ha demolido la puerta, se ha demolido el puente, hay un puente metálico, y ahora mismo no hay puerta. Es decir, esto demuestra que la foto es del 2, porque en el 3 se puso una puerta metálica, que luego la veremos en otra postal. Pero de momento aquí se ha terminado el puente y la puerta de forja no ha venido aún. Claro, estas postales nos muestran espacios espectaculares. Por ejemplo, el interior del Mercado Viejo, la Plaza Rafael Gibert, que tenía un tinglado metálico, ¿no? O la fachada que daba a la Marina de la Comandancia General. Esta era la puerta del baño a la Marina. O la Fuente del Hierro, que era un edificio que muchos de ustedes habrán conocido, convertido en laboratorio dentro del dispensario de San Amaro. Esto estaba detrás de donde está el tanatorio ahora mismo. Bien, pues todas estas imágenes las tenemos gracias a estas postales. La viuda de Martínez hizo una serie para Adrogué en Argentina. Estas son 3 de las postales que se han vendido en los últimos tiempos de esa serie y que son prohibitivas. Se conoce que en Argentina son una pieza muy codiciada porque estas piezas no han salido ninguna por debajo de los 200 euros. Con lo cual me he conformado con la imagen porque no me interesaba tanto como para... Bien, pero el gran postalista de ese momento es un librero y estanquero local, político, concejal, que es José Saavedra Rullán, un personaje muy interesante de la ciudad. Este hombre va a hacer una serie de postales verdaderamente buenas. Por ejemplo, esta es la primera, es decir, él además, claro, tiene una cobertura. Este hombre, ya digo que tiene un nivel político grande y entonces eso le permite que le haga mucho más caso. Hasta ese momento, la prensa local no se ha referido para nada a las postales de Ceuta, pero de las 3 series que hace en 1904 hay reportajes en la prensa, hablando de las magníficas series, lo baratas que son, lo estupendas que son. Y aquí vamos a ir viendo pues la Guardia de la Alhambra, que luego después se convirtió en la Sala Municipal de Arqueología, la descarga de barriles y demás en los muelles provisionales, el muelle militar, que esto correspondería aproximadamente a lo que hoy es el muelle El Fau. La cortina de muralla del Paseo de las Palmeras, o un grupo de musulmanes en la puerta de la Comandancia General.
Un formato muy curioso que hizo fueron estas postales con dobles imágenes. Esta es una imagen, por ejemplo, que se ve el comienzo del Rebellín. Aquí está construida la Casa Trujillo hoy. El foso, la Torre de la Mora, el edificio del Principal. Esto estaba donde ahora mismo está el edificio donde está Desigual. O la fábrica de harinas en Brul. Es curioso. Nunca más va a salir una foto de la fábrica de harinas del Brul. Pero en 1904 salió esta pieza, ¿no? Y él es el primero que hace postales iluminadas. Bueno, es una iluminación rudimentaria, pero fueron un enorme atractivo este tipo de postales en su momento, como esta del Faro, ¿no? Esta de la Plaza Ruiz. Bueno, y aquí hay una postal pues que es muy curiosa, que se titula Moro conductor del correo a Tetuán. Y es que todavía en ese momento el correo se conducía a mano. Estas cosas son las que tendrá que explicar como es debido mi amigo José María. Pero es una postal muy curiosa. Como ven, aquí está el puente del Cristo y está pasando la curva del foso. Pero las postales más conocidas de Saavedra son las postales de las visitas reales. La serie del año 4, en la que se ve cómo llega el rey al muelle de comercio, el pabellón que se montó en la Plaza de África, ¿no? El desfile. En 1909 ya había mucho postalista, y entonces él se adelantó. Y en vez de hacer una serie impresa, hizo una serie fotográfica. Es una serie muy difícil de encontrar, carísima, porque son fotografías originales. Aquí vemos al rey montado a caballo, cuando regresa de la visita que ha hecho al Serrallo. Aquí tenemos la gente de las Cávilas, que había pasado todo el día, que vino a saludar al rey, bueno. Y aquí, a caballo, este personaje es el obispo de Cesea, que era entonces la máxima autoridad religiosa en Marruecos, en el norte de Marruecos, y vino desde Tánger a caballo para saludar al rey. Bueno, estas son postales de la visita del año 9, estas ya tienen, obviamente, reverso partido. Saavedra va a utilizar muchas de estas postales fotográficas, bueno, para conseguir hacer cosas que de otra manera pues no hubiera podido hacer. No eran grandes tiradas, pero esas postales nos permiten conocer espacios de la ciudad increíbles, como por ejemplo, esto es la calle Camoens. Esto que ven ustedes aquí es el balcón de la casa de los dragones. Y aquí estaría la casa de los Orozcos. Y esto sería el casino militar. Es una foto casi desconocida. En esta, por ejemplo, de la Plaza de África, hay ahí un carro y al pie hay unos niños jugando a las bolas. Como estos son fotografías, uno las escanea a gran calidad, aumenta y pueden contar detalles increíbles. Es como una muñeca rusa. Sale una foto de otra foto, de otra foto. El valor de este tipo de piezas es genial. Y esta, por ejemplo, es de la Fuente de la Mina, que estaba dentro de las fortificaciones. No hay una foto tan buena como esta de la Fuente de la Mina. Es una de las postales, ya digo, de Saavedra. Normalmente se reconocen porque suele ponerles un sello en seco. Un sello en seco, en algunos medios se ve, aquí se ve mejor. El sello en seco de José Saavedra Rullán, Ceuta. Bien, a partir del 6, como digo, la postal deja de tener el reverso continuo y lo tiene partido. Eso ya va a hacer que la imagen pueda utilizar toda la tarjeta y va a evitar este tipo de cosas. Estas tarjetas escritas completas encima de la imagen, que son un fastidio y que, bueno, es muy interesante para ver cómo circulan, pero la imagen nos la deja. Otro de los postalistas importantes fue Francisco Alcántara Contreras. También era concejal y era el dueño del estanco Alcántara, que luego después nosotros lo hemos terminado conociendo como la Librería General. Su tradición de postalistas ha llegado hasta los años 80. Ellos emitieron tarjetas bastante buenas, ¿no? de lugares muy reconocibles, como pueden ser la Plaza Ruiz, el inicio del Rebellín o el Puente Almina. Pero él es el primero que emite postales iluminadas. Estas postales iluminadas lo están a mano, con anilinas, con papeles de seda, es decir, se hacían una a una.
En los estudios, las mujeres y las hijas de los fotógrafos se dedicaban normalmente con pinceles a iluminar los retratos y las fotos. Y en estos casos pues hacían lo mismo, iluminaban las imágenes. Fíjense, por ejemplo, aquí, esta imagen del campo exterior, ¿no? Estos son las bóvedas de muralla. Aquí tenemos la puerta del Puente del Cristo, que pone 1903, la puerta metálica, que no estaba en la otra foto. Esto es Comandari, esto es la barriada Comandari, o sea, la Almadraba. Y este es el cuartel del Rey, el cuartel que estaba en el Paseo de Colón, que hoy día no existe. Esta es una serie muy bonita, hay al menos 16 postales diferentes. Fíjense, por ejemplo, qué bonita iluminación, ¿no? de las vistas, por ejemplo, esta vista general de Ceuta o esta del Muelle de Comercio, y estas también de los fuertes, por ejemplo, del fuerte de Mendizábal. Mesós Benassayag también editó postales de cierto valor, algunas de ellas con fotografías del estudio de Marfori. Por ejemplo, estas piezas de la cantera son de Marfori. Aquí tenemos una vista del comienzo de la calle Real. Para que se fijen, esto sería la farmacia Zurita y aquí estaría ahora la casa de la Caja de Ahorros. Es decir, está vista desde la calle Real hacia la Plaza de los Reyes. Pero como ven, esta, por ejemplo, para los postalistas da mucho valor como los coleccionistas de fotografía, a lo que se llaman postales o imágenes animadas, con vehículos, con personas. Esto tiene un valor especial. Aquí vemos otras piezas de la serie de Mesós Benassayag, por ejemplo, esta del Serrallo, esta que se ve desde los altos de la plaza Vieja, de la plaza Rafael Gibert. Se ve la entrada a la Ciudad Vieja. Esto sería el edificio del cuartel de la Campana, y esto sería pues el barrio del Asilo. Y aquí tenemos la máquina del tren de Benzú, que los domingos el ingeniero Arango ponía una batea y paseaba a los amigos y a la familia, se los llevaba a la playa a Benzú. Y entonces esta era la jardinera, que le llamaban ellos, que utilizaban los domingos para ir a Benzú el ingeniero y demás. Bien, hay que distinguir siempre entre la fecha de la postal y la fecha de la fotografía, porque existen bastantes anacronismos fotográficos. Es decir, hay postalistas que utilizaban imágenes antiguas para hacer sus fotos. Así, por ejemplo, en esta foto, esta es una fotografía de una serie postal de Thomas, la fototipia Thomas. Es una fototipia que se crea en Barcelona en 1910 y existió hasta 1953. Esa fototipia hizo emisiones magníficas de postales y las de Ceuta empiezan a partir del 10-12. Esta imagen del parque de artillería, aquí vemos, esto que ven aquí son las bóvedas del Muralla, estas de aquí, por eso le he vuelto a poner. Fíjense, porque esta foto sale de vez en cuando en internet y todo el mundo discute que sea Ceuta. Esto es el parque de artillería, con una revista con todas las piezas puestas. Y el antiguo edificio del parque, que ahora es donde está la Comandancia General. Entonces, esta fotografía está en este libro de 1897. Sin embargo, esto está utilizado en una postal de los años 10. Estas son algunas de las postales de esa serie. Thomas hizo 17 postales de Ceuta, que son muy difíciles de conseguir. Fíjense, por ejemplo, esta postal está hecha, es la Plaza Ruiz, está hecha desde abajo de las escaleras. Si se dan cuenta, el edificio del museo no está construido, que es de 1900. Aquí tienen, por ejemplo, el Plaza de África, la Torre de la Mora, que se ve aquí también, el Puente Albina o el hospital, que precisamente en el hospital estaba la oficina de correos en esta época. Los Rubio, a partir del año 7, 10, comienzan a hacer también postales fotográficas. Algunas de ellas pueden ser también de fotografías heredadas del estudio de Marfori, porque ellos se quedaron con el estudio de Marfori. Bueno, son postales que a veces se pueden confundir con las series que hemos visto anteriormente, pero normalmente siempre tienen un sello en tinta que se ve bastante bien y a veces pone foto Rubio, F. Rubio. No Francisco Rubio, que es el último de la saga, porque en esta época estas postales son bien de Arturo o bien de Ángel, que son los hermanos mayores.
Rubio se especializó en fotos deportivas y en postales con fotos deportivas y con fotos de espectáculos. Pues por ejemplo, equipos de fútbol como el Ceuta Sport. Aquí tenemos a Enrique Catalán Tanco en un ejercicio de esgrima, o una cucaña marítima. Pero realmente con lo que Rubio ganaba dinero no era con el espectáculo en sí, sino con el público. Porque claro, hacía la foto del público y hacía como en los cruceros hoy. Luego después hacía un montón de postales, las vendía a la puerta y vendía del tendido de los toros, pues ni se sabe. Y claro, todo el mundo tenía fotos de este tipo. Esto, por ejemplo, de una carrera de caballos en la hípica, y este, en cambio, es de... No, esta es de una carrera de bicicleta, me parece que es esta. Y esta, en cambio, es de una corrida en la Plaza de Toros del Llano de las Damas, de la plaza que existió en el año 18. Bueno, luego hablaremos de paso del tema de por qué hay tanta postal de Ceuta, pero claro, hay muchísima. Y hay muchísima postal de editores foráneos. Barreiro, por ejemplo, hizo postales muy buenas de Ceuta, muy diferentes. Aquí tenemos esta del Rebellín. Esto de aquí es la Casa de los Romeros, donde está la farmacia partida, ¿no? Es una foto espléndida. Esta de la calle Camoens, con la iglesia de San Francisco, la Verja y la Casa de los Dragones. Esta de la Brecha, con la catedral al final, ¿no? El arrabal de pescadores. O esta, que es una foto espléndida del Paseo de las Palmeras. Fíjense que aquí se ve eso que explica, por ejemplo, Relosillas, cuando dice que la ciudad prácticamente estaba dividida las calles en tres: la acera de la gente bien, la calzada sin adoquinar ni en tierra, porque si caía una bomba o algo para que no se convirtiera en metralla, y naturalmente el paso protegido de la muralla, el paso elevado protegido de la muralla. Arévalo, Rafael Arévalo, perdón, he puesto a Rafael Arévalo, pero es Antonio Arévalo, que es el padre. Rafael Arévalo, como saben, es el primer director del Instituto de Ceuta, que es el catedrático de árabe. Su padre, Antonio Arévalo, tenía la papelería española en Tánger e hizo algunas series muy bonitas, como esta pieza magnífica de la Plaza de África, que veíamos antes también, o esta de la Plaza de África con un montón de niños. Pero él es el primero que se atreve a hacer panorámicas, y hace esta panorámica de 4 piezas, una panorámica espléndida, que yo compré hace años, y bueno, esta pieza la tengo repetida y la pongo aquí porque es muy curiosa. Esta pieza es una pieza que le manda a Antonio Arévalo, el dueño de la papelería, a Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros, el cronista oficial de Ceuta, y le dice que haga el favor de pagarle las 107 pesetas que le debe de las postales que le han mandado, que ya le he escrito 3 veces y sigue sin contestar, y que por lo menos se las manden sellos de correo. Entonces, la postal es muy curiosa. Bueno, se reemplazan, he tenido que montar. Hemos hablado de 2 grandes fototipias españolas, y la tercera sería Castiñeira y Álvarez, que hace una emisión hacia el año 15-16 magnífica de postales. Esta la reprodujimos nosotros en el archivo hace pues 30 años, en el 88, y hicimos un carné postal con estas piezas. Ya ven ustedes la Casa de los Dragones, otra vez la Primera Puerta y los Jardines de San Sebastián. Antonio Butrón también hizo postales muy, muy curiosas. Esta vista, por ejemplo, de la calle de la Muralla, o sea, de las Palmeras. El ángulo, desde una vista que casi parece aérea, ¿no? O esta pieza de ese mismo espacio de la calle Real, que también estaría Zurita aquí, y aquí estaría la Favorita. La postal se utilizó para hacer publicidad, a veces, sobreponiendo anuncios de, por ejemplo, de la ferretería de Isidoro Martínez, que fue alcalde de Ceuta, o haciendo una postal directamente para el turismo, como la del bar Gran Vía, ¿no?, que estaba en la Casa Trujillo, y que formaba parte de las postales del Patronato de Turismo. O el Teatro del Rey, luego el Cervantes, que compraba postales y imprimían los anuncios de lo que iban a ir poniendo, lo ponían al dorso.
¿Por qué tenemos tanta postal? Pues porque estábamos en guerra, porque estamos hablando de los años 10, 20, el problema de la pacificación de Marruecos, había una guarnición extraordinaria enorme, la gente tenía que escribir a las casas y, naturalmente, con tantísimos soldados, ¿qué era lo mejor? La postal. ¿Por qué? Porque la postal no llevaba sobre, era más barata de enviar, se tenía que escribir menos, la mayoría de la gente no sabía qué escribir, o no sabía escribir si la tenían que escribir, ¿no? Todo eso contribuía. Pero es que además el propio ejército emitía sus postales y regalaba postales a los soldados para que las enviaran a casa, para que dijeran que estaban bien, para que vieran cómo eran los cuarteles por dentro. Esta serie de postales está impresa por la propia imprenta del regimiento de Ceuta, del fijo, del 60. Yo tengo 4 series diferentes. Las fotos son espléndidas de Ross, pero claro, las impresiones son muy malas. Pero claro, con esto lo que se conseguía era que las familias vieran que tenían un botiquín bueno, que tenían un buen patio, que la sala, que el dormitorio era bueno. En fin, que no tuvieran la imagen de que iban a África, sino que, bueno, que en algo el Estado había mejorado. Por eso tenemos tantísima postal. Y por eso la mayoría de las postales terminan en las zonas, en las grandes ciudades y en zonas como el Levante español y sobre todo Cataluña, porque era donde más soldados sabían leer y escribir, a donde más postales se mandaron y donde más postales se conservan. Para finalizar, yo no quería pasar de los 20, pero me parecía, bueno, que debía ponerles algunas de las postales de lujo del año 18 al 23, las postales iluminadas ya en impresión, y hay 2 series espléndidas. Una es la serie de Rubio, ¿no? Con vistas, pues que como ven conocen perfectamente, Plaza de África, otra vez el puente, el monumento, o una vista general de Ceuta. Estas vistas generales de Ceuta las hizo en piezas de 2 postales y hasta de 3 postales. Y esta, para mí, es la serie más bonita de postales iluminadas que yo conozco. Es la serie de Arribas, ¿no? Y son unas postales muy bien hechas y que tienen una conservación espléndida. Tengan en cuenta que todas estas piezas tienen 100 años. Estamos hablando de cosas que no se han creado para que se conserven, sino para circular y tirarlas. Y fíjense en qué estado están. Aquí tienen, por ejemplo, el Rebellín, ¿no? Fíjense en la Casa de los Delgados, que sigue en pie. La calle Alfau. Esto es un trozo de la calle Real, donde estaba la Perla, o sea, aquí estaría Leivense, efectivamente, o sea, aquí estaría la calle, el callejón del Correo Viejo, o sea, la calle Duarte, la calle Echegaray, y esto es la plaza del Teniente Ruiz. Fíjense qué vistas tan bonitas, por ejemplo, del puente, qué iluminación más buena. Esta pieza, por ejemplo, de la Marina, que vemos hasta dónde llega el mar, ¿no? La orilla del mar, la Plaza de los Reyes, o esta vista de la muralla en la que ya está construido el hispano-marroquí, el hotel hispano-marroquí, pero todavía no está hecho el Mayeste. Y nada más, quería terminar con esta vista doble, también de esa misma serie, que me parece muy bonita. Y decirles que, bueno, que esto es un coleccionismo muy bonito, que a nosotros nos gusta, nos interesa, que la ciudad también tiene su propia colección de postales. Estas, la mayoría son, vamos, el 95% son mías, pero durante años nosotros intentamos hacer una buena colección de postales para la ciudad, y colección que se investiga, que se trabaja por muchos investigadores, porque aunque uno tenga la misma pieza, pero las piezas circuladas tienen un valor especial, y cada pieza es diferente, ha circulado a un sitio, tiene unas marcas diferentes, tiene unos sellos diferentes, tiene un texto distinto, y todo eso enriquece. Como digo, es un coleccionismo muy interesante, y es uno de los coleccionismos a los que uno llega, pues eso, por querer estudiar la ciudad, por querer saber, pues, que esto es el edificio del cuartel del 54, o que estas son las escuelas prácticas, y ver la evolución de la ciudad en piezas como estas, que nos siguen sirviendo para ello. Y nada más, muchas gracias.
quieren saber alguna cosa, y si no, pues aquí quedamos. Tengo una curiosidad. Sí, Cuando nombras al 54 era el mismo que el fijo y que el 60. sí, sí. Los regimientos iban cambiando de número. El regimiento fijo de Ceuta se crea a principios del siglo XVIII y va teniendo distintos números, el 54, el 60. El 60 lo tuvo muchos años, pero en nuestra época ha sido más conocido por el 54, ¿no? Y ese edificio que veía desmantelado completamente, que está ahí cerca de donde estaba la Cruz Roja, un poco más Sí, hacia... el había un penal. cuartel también que subía sin cuesta. ¿Ese cuál era? Porque ahí... Eso era el penal. Eso era el Eso era el penal. Después ahí estaba artillería, pero vamos, claro, ingenieros, pero era el cuartel del penal. Ya digo, son piezas muy, muy interesantes que nos permiten conocer la ciudad. Uno llega a todo esto pues por el conocimiento de la ciudad. Realmente, de lo que hemos visto, casi toda la postal efectivamente estaba hecha por las grandes fototipias, que eran las que daban buen precio para hacerlo. El precio en el que salía una pieza en fototipia era muchísimo menor al que salía, por ejemplo, una fotografía. Con lo cual, fotográficamente no se podía competir. La postal fotográfica era mucho más cara. Pero la postal de imprenta tampoco daba un buen juego, porque las tramas eran mucho más vastas de la calidad que te daba una fototipia. Con lo cual a la gente no le gustaba la postal, tenías que ponerla más barato. Y claro, montar la máquina para hacer ese tipo de cosas, pues no era rentable, hasta que no sale la cuatricomía. Pero como tú sabes bien, excepto esas postales que hace por diversión la imprenta García de la Torre, la viuda de TJ Martínez no imprime sus propias postales, no le es rentable. Solo va a ser Alcalá, Parrés y Alcalá, en los años 20, cuando traiga la gran maquinaria para hacer la revista de tropas coloniales, cuando se atreva a hacer las series de Bertucci. Series de Bertucci que están bastante bien hechas, son postales de bastante calidad, pero que también sabemos que no pueden competir, por ejemplo, con las de Colsalietti. Es decir, la postal de imprenta local no llegaba nunca a esas calidades. Y posteriormente estamos hablando de los primeros tiempos, pero a partir de los 20, los grandes postalistas como Roysing, como eso se van a comer el mercado totalmente, ¿no? Es decir, la postal no se va a poder, y eso ha pasado en los 50, los 60, casi todos los postalistas y los fotógrafos utilizaban empresas foráneas, porque las grandes tiradas de gran calidad solo se podían hacer fuera. Incluso García Cortés, que tan buenas postales tiene, sí se ven en los años 50, 60 sus postales con unos formatos especiales que él define, pero él no las hace. Es decir, se las hacen pues también las grandes impresiones del momento, en fotografado, pero no se están haciendo en imprentas locales. Muy bien, pues muchas gracias.